Les damos la más cordial bienvenida al cuarto seminario de estudiantes del doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de la Universidad Católica del Maule 2023. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación de Joan Manuel Redondo. Él es doctor en Ingeniería Automática con tesis meritoria de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gestión y Evaluación Ambiental, magíster en Docencia e Investigación Universitaria, especialista en matemática aplicada, ingeniero ambiental. Actualmente es profesor investigador titular con clasificación senior de MinCiencias de la Universidad del Rosario y consultor en sistemas complejos. Y también es el presidente de la COSIAN. Bien, le damos la bienvenida al doctor Redondo, quien nos dará la charla sobre sostenibilidad y pseudosostenibilidad. Así que bueno, le invitamos, doctor. Gracias una vez más por aceptar la invitación y puede dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias, Yolady. ¿Cuánto tiempo tengo? Aproximadamente 30 minutos. Ay, yo había cuadrado 2 horas. No, mentiras. Ah, Listo. Media hora está bien. ya, listo, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Lamento la tardanza, cosas familiares. Para mí es todo un gusto poder compartir con ustedes esto que hemos venido desarrollando acá desde Colombia, que resultó, la verdad, en una coincidencia. Esto no fue como que lo estábamos buscando. Realmente les cuento un poquito porque me parece que es una experiencia bonita como para empezar. Yo estaba trabajando en una entidad, estaba aburrido y resulta que estaba haciendo también un trabajo de consultoría y en ese trabajo de consultoría resulta que había una persona encargada de sistemas de información geográfica y pues yo no le daba mucha bola porque además la veía como despelucada y yo decía, bueno, quién sabe quién será, no sé. Terminamos haciendo un trabajo en ese contrato muy bonito y yo aburrido en la entidad donde estaba muy aburrido. Y un día llegué de mal genio allá al tema de esta consultoría que estamos haciendo y les dije, al primero que me diga que me vaya con él, me voy a trabajar con él. Y la despelucada esta me cogió en el ascensor bajando y me dice, ¿es verdad que te irías a trabajar con cualquiera? Y yo le dije, sí, me voy a trabajar con cualquiera. Y me dice, pues vente a trabajar conmigo. Pues resulta que era la directora de uno de los programas de el centro de investigación que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. Es un centro de investigación que se llama Instituto Humboldt. Y yo decía, ah, juepucha, no sabía con quién estaba trabajando. Yo la miraba mal, pues porque, a ver. Y entonces me dice, quiero que trabajes conmigo, quiero que hagas modelamiento matemático como el que hicimos en ese trabajo de consultoría tan bonito, y quiero que en particular lo hagas con una persona, y esa persona se llama Clarita Bustamante. Entonces yo le digo, bueno, pues yo dije que me iba con el primero que me dijera, pues me voy contigo. Me llevó al Instituto Humboldt con unas instalaciones súper bonitas, me dio todas las condiciones habidas y por haber necesarias. Incluso aquí en Colombia no suelen darle a uno como equipo de dotación una Mac. Y yo le dije, yo solo trabajo con Mac y si no me dan Mac, pues no tengo con qué trabajar. Y me dijo, no te afanes, te doy una Mac. O sea, todo fue muy lindo, muy especial. Y me dice, te presento a Clarita Bustamante. Y fue amor a primera vista. Qué señora tan inteligente, Dios santo. Ella se jubiló hace un par de años, pero unas ideas brutales, brutales. Quiero contarles que discutiendo ideas con ella, llegamos a este contenido que les voy a compartir. Llevamos más o menos como 6 años investigando con esto. Les voy a contar algo de los resultados que hemos tenido y de las posibilidades que tenemos. Y de pronto en algún momento el próximo año ya salga publicado el artículo que se llama como la presentación que le propuse a Elkin, que es sostenibilidad, cómo es sostenibilidades y pseudosostenibilidades. Bueno, esta es la introducción. También diciéndoles pues, cuál es la génesis de la investigación, ¿no? Esto lo tengo aquí como si fuera una clase, pero ustedes no ven bola. Arranco acá con la definición de desarrollo sostenible. Y entonces dice, el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Aparece en Nuestro Futuro Común, que es un informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente en 1987, y es un informe que conocen como el informe de Brundtland, porque el autor principal de este documento es Gro Brundtland, una señora también muy inteligente, muy pilosa. Pues bueno, lo que se supone desde acá que debía ser una escuela homogénea dentro de las ciencias de la Tierra, se convierte realmente en familias de posturas conceptuales. Y entonces
aparece un asunto de dimensiones por allá por el 95, más o menos, con Elkington, que dice que para poder entender ese tema de la sostenibilidad, tenemos que considerar tres dimensiones: la social, la ambiental y la económica. Y entonces comencemos a hacer matemáticas. Vean una cosa, si yo tengo tres conjuntos, la intersección de los conjuntos no es igual a, pues la intersección es la intersección. A ver, lo que trato de decir es que en la intersección está el rollo de la sostenibilidad. Esto es muy importante porque acá donde está la intersección no es lo mismo que estar por fuera de la intersección, es lo que trato de decir, ¿vale? Acá en la intersección estoy viendo un conjunto complejo, por fuera de él estoy viendo conjuntos disciplinares, ¿listo? La primera pregunta que se hacen es, bueno, ¿y estas dimensiones son necesarias? Y entonces hacen la discusión. Y luego preguntan, ¿estas dimensiones son suficientes? Y parte de la discusión concluye que no necesariamente son suficientes. Y uno encuentra, por ejemplo, ahora que también tiene dimensión tecnológica, institucional, política. De hecho, una de las primeras páginas que aparece cuando uno busca en Google dice, hay dimensión espiritual. Pero en todo caso, en cualquiera de estas dimensiones, en cualquiera de los casos del número de dimensiones que sean utilizadas para entender el desarrollo sostenible, eso en su intersección donde se supone que reside lo que llamamos la sostenibilidad. Y pues bien, no fue así como lo interpretaron. Vean esto tan simpático. Si comparamos estos dos dibujos, no sé si se dan cuenta que no son iguales. No son iguales porque acá estoy mirando la intersección entre ellos, mientras que acá estoy mirando su disyunción. Y entonces comenzaron a hablar de un tema que se llamaba es que sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. ¿Por qué llegaron a esto? Llegaron a esto porque para el ser humano y los sistemas educativos que tenemos es muy difícil de nuevo ver conjuntos complejos. Para nosotros es más fácil ver asuntos disciplinares, ¿no? Es más fácil decir matemática que decir matemática aplicada, porque matemática aplicada significa que no solamente vas a hacer matemática, te toca enredarte, untarte de un contenido que no necesariamente es el contenido en el que uno se siente más cómodo o del que uno entiende mejor. ¿Listo? Y ese es el rollo de la matemática aplicada, que hay que saber matemáticas, pero también hay que conocer la disciplina sobre la cual se está trabajando. Pues lo mismo pasa acá, es muy complicado. La matemática aplicada sería como esta intersección acá, pero la gente prefiere decir matemática por un lado y ambiental por otra, por ejemplo. Bueno, eso degeneró en discursos que al final nos están dando una idea de lo que es la palabra. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, sí. Nos están dando una idea que la palabra sostenibilidad ha venido teniendo cambios culturales. ¿Y qué cambios ha tenido? Pues realmente es que se ha convertido en un adjetivo que sirve para decorar, ¿no? Entonces uno puede decir sostenibilidad y alguna palabra, por ejemplo, uno puede decir sostenibilidad corporativa, uno puede decir sostenibilidad empresarial, uno puede decir sostenibilidad ambiental, por ejemplo, pero no sabe uno a qué se refiere realmente cuando dice sostenibilidad. Y luego puede colocar una palabra y después decir sostenible. Entonces uno puede decir ciudades sostenibles, entornos sostenibles, sillas sostenibles. De hecho, una amiga mexicana me llama y me dice, oye, Joan Manuel, pues que a mí me gustaría tener una relación sustentable. Y le digo yo, bueno, pues no sé si vamos a abrazar árboles o de qué se trata de lo que me estás hablando. Y la pregunta es, ¿y por qué le contesto así? Pues le contesto así porque parece que cuando colocamos el adjetivo sostenibilidad, lo que estamos tratando de decir es que es amigable con el medio ambiente o que tiene continuidad en el tiempo. Entonces, la pregunta es, si usted quiere decir amigable con el medio ambiente, ¿por qué dice sostenibilidad? ¿Por qué? O sea, si usted dice que la silla que fabricó es amigable con el medio ambiente, ¿por qué dice sostenibilidad? ¿Eso qué relación tiene con el concepto original? Claro, pasado por todas estas dimensiones, vemos cómo se diluye el concepto, pero se está utilizando mal la palabra. Ahora, hay otra escuela, ¿no? Que es seguramente la que se utiliza más en Chile, que es la escuela que no habla de sostenibilidad, sino de sustentabilidad. Y es básicamente el mismo discurso, entre comillas, ¿no? Estamos con una intersección acá entre lo social, ambiental y económico, pero este tema de la sustentabilidad nace porque quiere zafarse de esta idea de crecimiento, de esta idea de lo político y de lo económico que marcó el concepto de sostenibilidad. Nace en México y tiene mucho eco, particularmente si ustedes lo buscan en Google Trends, van a ver que tuvo mucho eco en México, en Argentina y en Chile.
Luego hay naciones como Perú que se ven como divididas con la palabra, y luego están naciones como España y Colombia, que son las que más hablan en términos de sostenibilidad. Pero luego también se pueden ver muchos documentos, incluso la semana pasada estaba revisando un documento en el que una persona desconocedora del asunto del discurso de la sostenibilidad utilizó indiscriminadamente en el documento sostenibilidad y sustentabilidad, que significa que ya básicamente interpreta que las dos palabras son lo mismo, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque cuando he tratado de ir a una conferencia de estas en inglés, resultó en que tenía que explicarles, ¿no? Entonces tenía que decirle, hola, muy buenas tardes, les voy a dar una conferencia, pero en esta conferencia voy a hablar de sustainability. But sustainability have two words in Spanish, sostenibilidad and sustentabilidad. But both words have the same translation in English, sustainability. O sea, dicen ellos, entonces, ¿para qué me dices si la traducción de sostenibilidad y sustentabilidad es sustainability? ¿Para qué me cuentas el rollo de que en español ustedes tienen dos palabras? Y la verdad es que se le va unos 5 o 10 minutos de la conferencia tratando de explicar la diferencia entre las dos, cuando en inglés solamente hay una palabra, pero luego en francés también, en alemán también, en portugués también. Entonces yo dije, ay, voy a renunciar a eso y no voy a seguir haciéndole el juego a estas dos, porque es que además el juego de la sustentabilidad también terminó en sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, sustentabilidad económica y también terminó en sustentabilidad empresarial y ciudades sustentables. O sea, terminó haciendo exactamente lo mismo para hablar de amigable con el medio ambiente o de que tiene continuidad en el tiempo. Entonces dije, no le voy a hacer más el juego a eso. Luego hay otra escuela que habla de sostenibilidad fuerte, y la sostenibilidad fuerte se trata sobre la sustituibilidad de los recursos naturales. Realmente lo que hicieron, eso proviene de la escuela económica, y lo que tratan de decir es que los recursos naturales son un capital natural y como capital pues deberíamos poder encontrar sus sustitutos. Pues bien, hubo una escuela que dijo, pues cualquier capital natural puede tener sustituto, y otra que dijo, no, no necesariamente. La verdad es que ningún capital natural tiene sustituto. Y entonces emergen la sostenibilidad débil y la sostenibilidad absurdamente fuerte respectivamente. Ahora, con respecto a las definiciones adicionales que pueden encontrar, en 2012 encontré este artículo de un autor, Singh, que dice que hay más de 42 métricas en 10 subgrupos para hablar de metodologías de evaluación de sostenibilidad. Y cuando uno define una métrica, uno lo que está haciendo es definiendo un marco conceptual, definiendo un marco teórico, colocando unas fórmulas de valoración, o sea, hace un marco matemático estadístico, y luego también está definiendo unos indicadores, unas metas. O sea, esta vaina está muy robusta, pero hay al menos 42 definiciones. O sea que yo básicamente aquí les estoy mostrando un muy overview, ¿no? Cuando hablo de estas cajas grandes que coloqué previamente a esto, pero las interpretaciones son muchísimas. Y ahí es cuando yo les decía, cuando saqué la primera caja, esto no es una escuela homogénea dentro de las ciencias de la Tierra, sino familias de posturas conceptuales. Ahora, uno sigue haciendo la revisión del estado del arte y se encuentra con discusiones como las que hace Wu en 2013. Él dice, la discusión realmente no tiene que ver con la definición de sostenibilidad, no me voy a enredar en eso, pero sí que es importante la escala. Entonces la pregunta es, ¿una empresa puede ser sostenible? ¿Un municipio puede ser sostenible? ¿Un país puede ser sostenible? Y argumenta de manera muy adecuada que realmente son los paisajes. Hagan de cuenta, por ejemplo, una cuenca hidrográfica puede ser un paisaje. Dice, es a la escala de paisaje que realmente nosotros podemos hablar de sostenibilidad. Luego, al principio del siglo, tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que dieron lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues fueron promulgados, vamos a mitad de camino, cierran en 2030, y uno esperaría que con esta definición hubiera como una cierta homogenización del discurso de la sostenibilidad. Realmente no lo hace. Y hoy en día aparecen personas como por ejemplo estas del grupo de resiliencia, ustedes pueden buscar en el sitio web, que dicen que hay personas que sufrirán mucho más si los profesionales siguen engañándose a sí mismos acerca del desarrollo sostenible. Y entonces dice uno, ¿cómo así? Pues que acá hay un grupo de gente de diferentes universidades alrededor del mundo que ya mandaron una carta diciendo no más. Eso es una alcahuetería, ese tema de la sostenibilidad, cabe en eso.
dijeron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que iban a acabar con la pobreza o al menos la iban a reducir, y el hambre cada vez es más grande alrededor del mundo. Y en cambio el Internet, que forma parte de negocios de privados, es la única meta o una de las únicas metas que estamos alcanzando. Entonces, fíjense que rechazando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comenzaron a rechazar realmente fue al discurso de la sostenibilidad. Todo eso se los pongo en marco, pues porque uno termina diciendo, o sea que sí lo hago o no lo hago. O sea que el rollo del desarrollo sostenible sí o no. Pues bueno, a nosotros nos preocupó un poco y esta era en gran parte y en gran medida la discusión que teníamos con Clarita Bustamante, les contaba, con la cual construimos todo esto. Y entonces tuvimos que hacer un abordaje propio del asunto del desarrollo sostenible. Y entonces volvimos a la definición. Pues también pensando si todo lo que nos están diciendo afuera de sostenibilidad es o no es sostenibilidad, y mirando a ver cuál es el alcance del asunto para poder seguir hablando de sostenibilidad o comenzar a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, pilas, es todo lo que me dicen que es sostenibilidad es sostenible, y por otro lado, ¿vale la pena seguir con el discurso de la sostenibilidad? Y entonces nos devolvimos acá a la definición. Y en la definición encontramos cosas muy interesantes. La primera es satisfacer las necesidades y capacidad de satisfacer necesidades. Y entonces dice uno, esto implícitamente tiene una noción de bienestar. Porque claro, siempre que uno está hablando de bienestar, uno está hablando de una necesidad que debe satisfacerse y de unas capacidades relacionadas con esas necesidades, ¿no? Para una capacidad está la para satisfacer la necesidad. Entonces decíamos, implícitamente este discurso habla de bienestar. Obviamente no somos el primer autor que lo habla, pero cuando lo representamos a través de conjunto nos dimos cuenta de una cosa. Si yo cojo el conjunto del bienestar, entonces la pregunta es, ¿cuántas definiciones de bienestar existen? Cada uno de estos puntos sería una definición de bienestar, pero este es un conjunto infinito, con una cantidad infinita de interpretaciones de lo que es bienestar. Entonces acá una primera discusión sería, ¿y el bienestar de quién? ¿O quién define cuál es el bienestar que me importa? Y entonces hemos visto casos, espero que allá en su país no ocurran cosas como esta, pero acá hemos visto, por ejemplo, que sistemas productivos que son muy prósperos, que trabajan muy duro, han comenzado de alguna manera a mirar por encima del hombro a otros sistemas productivos que no lo son y han tratado de comprar sus tierras. Y en el momento en el que no les compraron las tierras, entonces los obligaron a vender las tierras. Y si no vendían sus tierras, entonces pues ocurrieron secuestros y asesinatos alrededor de ese asunto. Y dice uno, pero buscando el bienestar de quién? Estaban buscando satisfacer las necesidades de quién? Pues era realmente un grupo muy reducido de personas. Y esto terminó en violencias. Luego, han pasado cosas alrededor de esto que son muy tristes, pero entonces se queda uno pensando, ¿y cuál de todas estas definiciones debería ser la que debería pasar, suponiendo que no fuera una definición individual de bienestar, sino que fuera una definición comunitaria, de grupo, en la que todos nos podemos poner de acuerdo acerca de lo que es bienestar? Pues seguramente también saldrá una cantidad infinita de definiciones, pero parece que no todas estas definiciones sirven. Entonces la pregunta es, ¿cuáles sirven? Y aparece el segundo elemento. Dice el presente y de las generaciones futuras. Cuando uno dice el presente y las generaciones futuras, uno dice necesariamente tenemos que ver la evolución temporal. O sea que cualquier definición de desarrollo sostenible debe involucrar una transformación del sistema para un periodo de tiempo de al menos 3 generaciones. Entonces, como yo soy tacaño, voy a suponer que las generaciones son de 10 años. Si son de 10 años, entonces, claro, porque es la presente, más las futuras. Y si son futuras, deben ser al menos dos. O sea que deberíamos considerar al menos 3 generaciones. Y si cada generación es de 10 años, pues serían 30 años. Pero nosotros no podemos ver tan lejos. Eso es, o no estamos acostumbrados. La verdad, en mi país hacemos cosas como el plan decenal. Sé que los japoneses y los chinos planifican a 100 años, pero la verdad no he visto eso en las naciones latinoamericanas. Entonces, eh, este asunto de incluir la definición de la evolución temporal es crucial, porque cuando uno habla de desarrollo sostenible hoy en día, hay algunas agencias que para garantizar eso, o para certificarlo, para garantizar o certificar sostenibilidad, llegan con unas checklists. Y entonces las checklists van dando la vuelta y dicen cumple, 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 cumple. Y se fueron, pero eso es como tomar una foto, eso es estático. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo puede ser posible que hagan una evaluación de sostenibilidad sin considerar la evolución del tiempo? Y pues bueno, si lo miramos de ese modo, de todas las definiciones de bienestar que pueden existir, de las infinitas, hay un subconjunto que serán las que podamos ver, que sean la misma
que mantengan esa capacidad de bienestar en el tiempo. Y a ese conjunto de definiciones de bienestar es a lo que llamaremos desarrollo sostenible. Entonces, en términos formales, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que supongamos que tengo un sistema socioecológico y que lo puedo conocer a través de su vector de estado. Entonces, acá tengo un vector de estado y un sistema socioecológico. Un sistema socioecológico puede ser un paisaje agropecuario, puede ser un paisaje minero, puede ser un paisaje urbano, pero fíjense que todo lo estoy considerando a escala de paisaje, ¿no? Entonces, ese es el sistema socioecológico. Y yo puedo conocer el vector a través de los estados, el sistema socioecológico. Y puedo saber cómo cambia en el tiempo ese vector de estado a través de una regla que me permite ver cómo es la interacción entre los diferentes elementos del sistema. O sea, básicamente tengo una ecuación diferencial. Supongo que puedo tener esa ecuación diferencial que me dé el comportamiento del sistema. Pero luego hago una cosa que está muy bien pensada y es definir el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Y entonces defino un conjunto del bienestar, ¿de acuerdo? Con indicadores que dependan de las variables de estado. Entonces, todos los indicadores que yo tenga acá que sean del bienestar son indicadores que dependen de las variables de estado. Entonces, con estos elementos, yo diría lo siguiente, yo diría, ¿qué es el desarrollo sostenible en un sistema socioecológico? Bueno, si el sistema socioecológico es capaz de conservar el bienestar, entonces ese sistema socioecológico es sostenible. Y uno dice, ¿cómo así? Pues claro, conservar el bienestar es que el bienestar no cambia, que sea el mismo en este momento y en las generaciones futuras. Si el bienestar es el mismo, entonces hay desarrollo sostenible. Y eso es una ley de conservación. Y pues básicamente lo que nos dimos cuenta es que cuando hablamos de sistemas cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de sistemas conservativos realmente. Y cuando hablamos de sistemas conservativos, pues tenemos toda una matemática desarrollada alrededor de esto que podemos colocar y traer acá en escena para ver qué pasa, para ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. Es finalmente lo que nosotros hemos hecho. Ahora, detalles acá importantes que seguramente los están haciendo allá cuestionar muchas cosas. La primera, ¿quién define el conjunto de bienestar? Entonces, de nuevo, si se define individualmente, nos hemos dado cuenta de una cosa. Si una persona tiene mucho bienestar, hay personas que se alegran, pero usualmente lo que se trata es de usurpar el bienestar del que tiene mucho bienestar, a menos que el bienestar se comparta. Cuando uno comparte el bienestar, se diluye la necesidad de usurpar el bienestar. Porque claro, pues si yo tengo mucho y los demás no tienen nada, pues los demás comienzan a decir, oiga, él por qué tiene mucho y nosotros no tenemos nada, se diluye. Pero luego también hemos visto, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel municipal, ustedes también lo pueden revisar, que cuando un municipio o un país tiene mucho bienestar en comparación del otro, comienza a haber un juego de migraciones que comienzan a decir, oiga, allá hay más bienestar del que tenemos acá. En otra época, hace unos 40 años más o menos, muchos colombianos migraban hacia Venezuela, porque Venezuela era una de las, de las naciones más prósperas de Sudamérica. Y mucho colombiano se nacionalizó allá, particularmente los que están en la frontera, en Cúcuta, como Elkin. Seguramente hasta Elkin debe tener cédula de venezolano. Qué pena, Elkin, te eché el agua. No, no, yo no Y tengo, tranquilo. ¿No tienes? ¿Pero por qué? No. ¿Qué pasó? Falta de confianza. Y entonces, mucho colombiano se nacionalizó venezolano y se fueron para allá. Y entonces, claro, llegaba ya un colombiano y seguramente me imagino los venezolanos mirando y diciendo, uy, qué incómodo, tanto colombiano, tanto rap y colombiano. Bueno, hoy en día, con las situaciones que hemos tenido entre las dos naciones, Colombia brinda mucho más bienestar que el que tiene Venezuela. Y lo que hemos visto es una gran migración de venezolanos hacia Colombia. Seguramente allá a Chile también han llegado muchos más venezolanos. Y aquí los tenemos. Y ahora somos nosotros los que los miramos a ellos y decimos, uy, no, no más venezolanos, se está poniendo inseguro, ta, ta, ta. Pero es un juego de el bienestar, de garantizarse el bienestar. Porque finalmente hasta la necesidad de tener un cerebro en los organismos vivos es para garantizarse el bienestar, para movilizarse hacia el bienestar. Y entonces lo que estamos viendo es que ese bienestar, cuando se define individualmente o cuando se define aisladamente, termina siendo usurpado. Entonces lo que decíamos es, bueno, si lo miro a escala de paisaje, deberíamos considerar que la construcción del concepto de bienestar sea la del paisaje. Y entonces nos sentamos con la gente y miramos cómo es la noción de su bienestar.
y hemos descubierto que en tierra caliente, porque aquí nosotros tenemos pisos térmicos, decimos, ¿no? Acá hay regiones del país que siempre están calientes y hay regiones del país que siempre están muy frías. Acá en Bogotá casi todo el tiempo hace frío y hay ciudades como Cúcuta, que mencionábamos a razón de Elkin, que también todo el tiempo hace mucho calor. Entonces, las necesidades son diferentes. Incluso la oferta de servicios ecosistémicos es muy diferente, porque por los pisos térmicos hay vegetación diferente, hay recursos naturales que son diferentes y alrededor de ellos se constituye una cultura, se genera una cultura que da lugar a que ellos allá en Cúcuta, por ejemplo, coman cosas que nosotros acá en Bogotá nunca hemos probado y viceversa, ¿de acuerdo? En esa lógica, nosotros veíamos que la construcción de la definición de bienestar tenía que ser colectiva, un ejercicio de inteligencia colectiva, y que cuando teníamos este conjunto de bienestar, pues podíamos venir a mirar a ver si ese sistema socioecológico conservaba el bienestar. Y si lo conservaba, entonces nosotros decíamos, ah, entonces es sostenible. Sostenible bajo esta idea de bienestar. Entonces, no existe la sostenibilidad. Existen sostenibilidades, porque para cada definición de bienestar que sea capaz de ser conservativa, tengo yo un tipo de desarrollo que es desarrollo sostenible. Esto es maravilloso, maravilloso. Ahora, nosotros decimos acá conservar el bienestar. Entonces uno se imagina inmediatamente la gráfica, tengo tiempo versus bienestar, y uno ve como el bienestar como un valor constante en el tiempo. Eso significa que se conserven. Ahí tengo el bienestar constante. Entonces uno dice, bueno, sí, es sostenible, listo, no hay forma de otra cosa. Si el bienestar es negativo, pues obviamente no es bienestar, es malestar, entonces no cuento. Entonces, de nuevo, tengo bienestar, un valor no negativo, lo tengo acá y es constante. Entonces digo, es sostenible. Si se me deteriorara el bienestar, entonces yo digo, no, bueno, esto ya no es sostenibilidad, porque si pierdo el bienestar significa que no es sostenible. Listo, resuelto. Pero ¿y qué pasa cuando se incrementa el bienestar? Uy, eso nos rompía el coco. Nos rompía el coco porque resulta que uno supone que incrementar el bienestar es algo bueno, pero nos dimos cuenta que no necesariamente. Cuando se incrementa el bienestar, en principio se supone que todos vamos a estar mejor, pero comenzamos a cuestionarnos a razón de la relación que tiene Bogotá con su entorno. Al lado de Bogotá hay un municipio que se llama Villavicencio, otro municipio que se llama La Calera, y la verdad es que solamente como ay, ya no me acuerdo, menos del 30% de la ciudad de Bogotá es urbano. El otro 70% más o menos es rural. Pero de esa zona que es rural, que nosotros lo llamamos Sumapaz, de allá viene también mucha del agua que llega a la zona urbana de Bogotá. ¿Listo? Pues resulta que el agua de Bogotá viene de Villavicencio, de La Calera y de Sumapaz. Pero en Villavicencio no hay servicio continuo. En La Calera, el agua no tiene la calidad que tiene la calidad del agua de Bogotá, que es impresionante. O sea, la podríamos envasar y vender. Y luego en Sumapaz tampoco hay agua potable. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible el bienestar de Bogotá y su incremento? Pues claro, a razón del deterioro del bienestar que tienen las comunidades vecinas, a razón del deterioro de los adyacentes, que no necesariamente son adyacencias espaciales, ¿no? Las adyacencias también podrían ser comerciales. Y entonces eso nos preocupaba un poquito porque no podíamos llamar desarrollo sostenible a un desarrollo que usurpa el bienestar de otros. Entonces dijimos, sabemos que al menos el que conserva el bienestar, ese al menos ese es sostenible. Y el que lo aumenta, no, el que aumenta el bienestar, pues depende. Habrán casos en los que efectivamente se aumentó el bienestar, por ejemplo, por un caso de eficiencia o de mejoras tecnológicas, pero habrá también el caso en el que aumentó el bienestar tomando los recursos de República del Congo para hacer una transición energética o tomando los recursos de naciones que llaman subdesarrolladas, desde las naciones industrializadas, donde ellos ya no tienen recursos, pero que resulta que sí se empoderan y generan inestabilidades para poder garantizar lo que ellos llaman como desarrollo. Entonces, fíjense que usurpar el bienestar no puede ser llamado desarrollo sostenible y por eso nos quedamos solamente con eso, con la conservación del bienestar. Ahora, si aumenta el bienestar, ¿qué hacer? La verdad, eso lo estamos investigando. Si aumenta el bienestar, quisiéramos tener un segundo criterio matemático, como cuando uno utilizaba la segunda derivada para clasificar puntos críticos, una vaina así, para poder decir si efectivamente ese incremento del bienestar genera sostenibilidad o no genera sostenibilidad. Y pues bueno, eso nos llevó a un conjunto de
definiciones. Hoy en día decimos que el sistema puede ser sostenible, que puede ser eventualmente sostenible, que se encuentra en transición hacia la sostenibilidad o que no es sostenible, de acuerdo con el comportamiento dinámico que tenga el sistema y de la forma como es capaz de satisfacer las necesidades. Y entonces aparecen ejemplos. Bueno, acá hay unas discusiones muy bonitas. Por ejemplo, aquí estábamos tratando de discutir sobre la seguridad alimentaria. Entonces decimos, hay muchas formas de hacer seguridad alimentaria, pero la pregunta es, ¿cualquier forma de hacer seguridad alimentaria es sostenible o genera sostenibilidad? Y nos dábamos cuenta que habían formas de seguridad alimentaria que no necesariamente conducen a sostenibilidad. Entonces dice, la seguridad alimentaria no implica sostenibilidad, pero la sostenibilidad sí implica seguridad alimentaria. Entonces nosotros decíamos, al menos hay una condición para el desarrollo sostenible y es que sea capaz de dar seguridad alimentaria. Y no solamente a los seres humanos. O sea que no es un concepto totalmente antrópico. Luego estaba el tema de la energía, ¿no? Y entonces decíamos, si la seguridad energética, pues creemos, no sé, lo estamos discutiendo todavía, que si hay seguridad energética no necesariamente hay desarrollo sostenible, pero que si hay desarrollo sostenible tiene que haber seguridad energética. Bueno, luego teníamos acá el tema de la economía circular, lo mismo, exactamente el mismo juego. Cualquier proposición de economía circular no implica sostenibilidad, pero la sostenibilidad necesariamente implicaría economía circular. Y pues puesto en este sentido, fíjense que entonces no cualquier cosa es sostenibilidad. Entonces estamos encontrando que cuando nos dice que hacemos economía circular, obtenemos el desarrollo sostenible, es posible que nos estén presentando una pseudo sostenibilidad. Y entonces aparecen las pseudo sostenibilidades. Es decir, situaciones en las que se define el bienestar a partir de un cierto concepto, de una cierta construcción de actores, no sé de dónde provenga la definición de bienestar, pero que no es capaz de ser conservativa, de conservar ese bienestar. Entonces, eso desnuda de forma explícita el asunto del desarrollo sostenible. Y ahora quiero mirar acá, espera que creo que esta no era la, esta no era la presentación y ya me estoy quedando sin tiempo. Y les quiero mostrar los ejemplos. Entonces, permítanme un segundito, dejo compartir y les muestro la otra parte de la presentación. Permítanme un segundo. Acá está. Listo. La otra parte de la presentación está acá. Aquí está entonces. Está rebelde. Ya. Ahora sí, algunos casos de estudio derivados de todo esto. Yo les voy a mostrar uno muy simple. Yo suelo trabajar con dinámica de sistemas. Me parece que esta es una matemática que le permite a uno trabajar con la gente, pero que adicionalmente eh, tiene una forma de entretejer los elementos del sistema para hablar de desarrollo sostenible que es muy útil. No siento que la dinámica de sistemas sea útil para hablar de gobernanza. Tengo forma de mostrarles, de discutirlo. O sea que estoy diciendo la dinámica de sistemas no sirve para todo, pero en particular para hablar de desarrollo sostenible sí que es interesante o economía circular. Y entonces, por ejemplo, acá lo que hice fue suponer un sistema en el que yo tengo la población, tengo el incremento neto de la población y tengo un bucle de realimentación positivo. Digo acá, entre más incremento neto de la población, tengo más población, entre más población tengo más incremento neto, y entonces acá está el bucle positivo. Pero tengo que entre más población tengo menos recursos naturales y si incrementara yo los recursos naturales, pues tendría un incremento neto de la población porque tiene la capacidad de favorecer bienestar, ¿no? Entonces tengo acá dos bucles de realimentación, el positivo y el negativo.
Y esto lo puede traducir uno a un sistema, a una ecuación diferencial. Aquí ustedes pueden ver el modelo logístico. Y entonces lo que dijimos es, bueno, utilicemos la prueba que desarrollamos acá, ¿no? Esta pruebita que está acá. Tomemos esta pruebita que está acá. Veamos qué pasaría si pensamos que el sistema fuera conservativo. Pues bueno, cuando se piensa de esa manera, uno dice, pues claro, por regla de la cadena, la derivada del bienestar sería la derivada parcial del bienestar con respecto a la población, que es la única variable de estado, multiplicado por la derivada interna, que sería la derivada de la población con respecto al tiempo, con una derivada ordinaria, ¿no? Y pues eso sería igual a cero porque no tengo más variables. Pero entonces esto inmediatamente me lleva a mí a concluir que para que este producto sea cero, entonces significa primero que el bienestar depende de la población y que pues de PDT es esto, es igual a esto, pues en últimas cuando yo lo igual a hacer lo que estoy haciendo es buscando los puntos de equilibrio del sistema. Entonces lo que nos dimos cuenta es que si yo definiera el bienestar como la población, entonces los puntos de equilibrio de este sistema resultarían en desarrollo sostenible. Miremoslo despacio entonces. ¿Qué significa que yo diga que el bienestar depende de la población? Pues no les parezca tan raro. Pues finalmente se desprende de esta construcción determinista que hicimos con dinámica de sistemas y lo hemos escuchado desde muy niños, cuando dicen primero la vida. Cuando dicen primero la vida, lo que están diciendo es que el mínimo concepto de bienestar debería ser la población. O sea que, pues no estamos tan desfasados. Y cuando lo hacemos de este modo y decimos que el bienestar es la población, encontramos entonces dos puntos de equilibrio. Acá tenemos P igual cero y P igual a la capacidad de soporte, ¿no? La capacidad de soporte es el número de personas que es capaz de alimentar, digámoslo así, el sistema socioecológico donde se encuentra esa población. Pues bueno, que la población sea cero, pues nos diría, pues si el bienestar es la población y la población nos dio cero, significa que el bienestar es nulo. Pero una primera condición que pusimos es bienestar no negativo, o sea que aquí no podríamos hablar de bienestar. Pero cuando la población es igual a la capacidad de soporte, sí. Y básicamente lo que estamos diciendo es que cuando una población alcanza la capacidad de soporte, es capaz de satisfacer las necesidades hoy y satisfacerlas exactamente igual en el futuro. Alcanzó la capacidad de soporte, el punto de equilibrio del sistema. Ah, bueno, pues entonces esto comenzó a nosotros a reprocharnos un poquito el asunto, por ejemplo, de las dimensiones de la sostenibilidad. Comenzó a reprocharnos un poquito el asunto de hablar de la sustituibilidad de los recursos como la sostenibilidad fuerte o hablar de los objetivos del desarrollo sostenible y suponer que ahí están todos los indicadores para hablar de eso y que todo lo que no esté en ese marco tiene que ser despreciado. No, qué pena, pero acá dice que no, que encontré desarrollo sostenible bajo el argumento del que el bienestar es primero la vida. Teníamos otro, bueno, y esto nos saca una proposición también muy bonita. Uno alcanza el desarrollo sostenible siempre que uno se encuentre con puntos de equilibrio que se encuentren en zonas no negativas del espacio de estados, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Los puntos de equilibrio. Pues terminaremos diciendo que los conjuntos invariantes que se encuentran en la zona no negativa del espacio de estados, pues resultan en la conservación de alguna cantidad y esa cantidad seguramente será el bienestar y por lo tanto tendremos un sistema conservativo. Bueno, luego tomamos el modelo depredador-presa, ustedes también lo conocen. Aquí básicamente se consideran dos poblaciones, un depredador, una presa, y la interacción entre las dos, eso da lugar a las famosas ecuaciones de Lotka-Volterra. Y cuando tratamos de hacer el mismo ejercicio con ellas, pues llegamos a esta expresión que está acá, que a propósito, aquí le falta un signo más, menos, más. Aquí le falta el signo más, y yo ya lo había puesto y otra vez no está. Qué vergüenza con ustedes. Aquí falta el signo más. Y entonces, claro, cuando yo llego a esto, pues me toca hacer suposiciones. Hago una suposición que la verdad no es tomada de los cabellos. Estoy pensando en sistemas hamiltonianos, la verdad, cuando lo hago. Y cuando me voy y trato de encontrar cuál es la cantidad, cuál es la fórmula de esta cantidad conservada con respecto a las dos variables de estado, encuentro esta expresión que está acá. Si ustedes se ponen detalladamente, juiciosamente, detenidamente, a revisar cuáles son las unidades de esta expresión que está acá, a partir de las unidades que están acá, así que tomen el pantallazo y echen las cuentas para que vean, van a encontrar que el bienestar va a tener de unidades depredador por presa sobre mes. O sea, básicamente lo que está diciendo es que el desarrollo sostenible en un sistema natural es que el depredador pueda tener interacción con la presa para cada unidad de tiempo. La interacción. Pero fíjense que esta es una noción de bienestar de la naturaleza y a nosotros nos cuesta mucho trabajo. De hecho, nosotros
Satanizamos a los depredadores grandes, eso lo pueden ver en los cuentos de los hermanos Grimm. Siempre el lobo, el zorro, el tigre eran los malos, que es el depredador fuerte, siempre era el malo. Y como satanizamos al depredador, llegamos incluso y convergemos a esta sociedad tan frágil, a esta población de cristal, a la que básicamente pues hay que esconderle completamente el depredador porque todos terminamos ovejas, ¿no? Eh, y entonces, pues desconoce un poquito la idea de desarrollo sostenible que se ve en la naturaleza, y es que pueda haber interacción entre el depredador y la presa. Esto es muy fuerte, la verdad. Ahora, si uno sigue por acá con este rollo, nosotros publicamos un artículo en 2021 que se lo recomiendo muchísimo, en el que hicimos un modelo haciendo explícita la población que llamamos L y los recursos que llamamos S. Y en esta interacción de población-recursos, eh, nosotros logramos encontrar también la definición de bienestar. Fíjense que estoy jugando a lo mismo, que otra vez me volví el signo más, hago lo mismo como si fuera un sistema hamiltoniano, esa es la suposición que está acá, y entonces lo que hago es encontrar la función de bienestar. Y aquí en la función de bienestar encontramos comunidad, habitantes por tonelada año. O sea, hace básicamente el bienestar es consumir. El bienestar es consumir. Y en ese sistema nosotros encontrábamos unas bifurcaciones muy interesantes. Este es el diagrama de bifurcaciones, lo pueden revisar aquí en el artículo, o se los puedo compartir a través de Elkin o como quieran. Y aquí lo que encontramos eran cosas que la verdad a mí me están rompiendo la cabeza hoy en día. Fíjense, acá tengo la tasa de extracción y acá tengo los recursos naturales. Acá dice que para esta zona que está acá en verde, toda esta zona que está acá, si la tasa de extracción no supera este valor, la población desaparece. Sí, que si no consumimos recursos desaparecemos. O sea que el ser humano básicamente tiene que consumir, porque el bienestar es el consumo. ¿Se acuerda que lo deducimos acá? Luego entramos en esta zona roja en la que, por ejemplo, para esta tasa de extracción tenemos este nivel de recursos, pero ahí se queda como un punto de equilibrio, ¿no? Entonces dice uno, alcanzó la sostenibilidad. Pero vean esta cosa interesante. Yo podría aumentar el bienestar, a partir de la misma definición de sostenibilidad, disminuyendo la tasa de extracción. Si disminuyo la tasa de extracción, voy a tener cada vez más recursos. Entonces diría uno, pues tiene un nivel de sostenibilidad más alto, porque la sostenibilidad son los recursos naturales, ¿no? Es cada vez más alto, más alto. Y cuando llegan a este punto, el bienestar está creciendo, está creciendo, está creciendo y de pronto colapsa. Y eso es muy loco, porque ¿quién dice que cuando uno está aumentando el bienestar, de pronto colapsa? Uno esperaría un cambio suave y está ocurriendo un cambio no suave. Eso es muy interesante. Luego también dice que cuando la tasa de extracción aumenta muchísimo, entramos en unas órbitas periódicas que son las que se representan en esta zona negra, en la que tenemos abundancia y escasez. Y luego para esta tasa de extracción, realmente lo que dice es que con tasas de extracción tan altas la humanidad también desaparecería. Entonces, fíjense, si extraemos mucho, desaparecemos, si extraemos poco, desaparecemos. Si extraemos al límite de nuestra desaparición, entonces entramos en juegos de abundancia y sequía. Esto puede traer mucha violencia. Pero luego acá hay un espacio en el que podemos hablar de sostenibilidad. Muy chévere también. Y nos llevamos todo este discurso a la vida real y voy a tratar de acabar ya lo más pronto porque ya sé que me tomé más de la media hora. Y entonces tenemos acá el TIP AgriFood. TIP es the Economies of the Ecosystem Service and Biodiversity. Y acá pues dice de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Este es un estudio muy grande que se hace financiado por el PENUMA y lo hicimos en Colombia. Yo formé parte del equipo que lideró todo esto en Colombia. Y las metodologías ya se van a dar cuenta que son completamente el discurso que les estoy compartiendo. Entonces, a través del Instituto Humboldt, donde estaba trabajando en esa época, nos fuimos para el Valle de Sibundoy. Acá está Colombia y el Valle de Sibundoy queda acá al sur, limitando ahí con la cordillera y la selva amazónica. O sea que una parte está en la cordillera y la otra parte está en la selva amazónica. Y acá encontramos 62 paisajes que eran en el área de estudio que nos pidió el PENUMA que estudiáramos. Entonces nos fuimos a revisar los 62 paisajes. En los 62 paisajes construimos un modelo de dinámica de sistemas para poder entender cuál es la relación que existía entre la producción agrícola y los elementos de los servicios ecosistémicos, que fue lo que nos pidieron que hiciera. Y a partir de eso, pues diseñamos un sistema de ecuaciones diferenciales que ustedes van a poder encontrar en la página del TIP AgriFood donde sale Colombia. El primer documento que aparece como un adjunto, ahí está todo el sistema. Yo no me guardé nada, están todas las ecuaciones, están todos los argumentos para construir las ecuaciones, está todo, absolutamente todo está ahí. Y obtuvimos este resultado que está en esta tabla. Porque claro, teníamos 62 paisajes. Cada uno de estos paisajes lo evaluamos con 11 indicadores.
y queríamos evaluar 10 escenarios diferentes prospectivamente, ¿no? O sea, queríamos decir, bueno, ¿y qué pasaría si comparamos el business as usual, o sea, lo que tenemos hoy en día y su comportamiento tendencial, con, por ejemplo, las buenas prácticas, o con las mejoras tecnológicas, o con, no sé, los incentivos a la conservación, a la restauración que dice acá? ¿Qué pasaría? Entonces, claro, lo que nos salían era 6.820 simulaciones. ¿Cómo ponemos 6.820 simulaciones en un documento? No había forma ni de leerlas. Entonces a alguien se le ocurrió que nos paráramos en 2040, el escenario de esto va de 2020 a 2040, que nos paráramos en 2040 y que allá comparáramos el business as usual con cada uno de los escenarios. Y encontramos cosas como esta, las tales buenas prácticas en comparación con el business as usual quedan blanco la mayor parte. ¿Qué significa estar en blanco? Significa que el sistema no cambia. Cualitativamente el cambio es tan pequeño o no hay cambio. Entonces no le pongan mejoras tecnológicas a la mayor parte de, perdón, buenas prácticas a la mayoría de sus paisajes porque no va a pasar nada. De hecho, hay unos en los que va a haber problemas de flujo de caja, por eso aparece acá en rojo, o que pueden haber leves mejoras o grandes mejoras en el flujo de caja, pero que puede generar erosión del suelo. Entonces dice uno, ¿cuáles buenas prácticas habrán propuesto? Bueno, había un conjunto de buenas prácticas que trataron de imponer para los 62 paisajes en desconocimiento de sus, ¿cómo se dice? Como de su huella de complejidad, como de sus características individuales, ¿no? De cada uno de esos paisajes en términos de complejidad. Luego acá tenemos el otro escenario, que era el de mejoras tecnológicas. Y si ustedes miran el flujo de caja, lo que realmente más afecta a este escenario es el flujo de caja. Y la verdad es que a 20 años que usted no haya logrado el cierre financiero, no, olvídese, esto no funciona, entonces no propongan mejoras tecnológicas afectando esto. Habrá quienes les sirve, pero hay otros a los que no. ¿Cuál fue el escenario que más sirvió? El de incentivos a la restauración. Ustedes pueden ver que es el que más verdes tiene, pero pues hay algunas variables también que se ven afectadas para algunos de los paisajes. Y colocamos dentro de los escenarios también uno que era el escenario de gradación, que es no solo qué pasaría si hacemos las cosas mejor, que es lo que a todo el mundo se le ocurre, sino qué pasaría si hiciéramos las cosas peor. Pues efectivamente es el mar rojo, pero si ustedes ven acá, hay unos paisajes para los que parece que eso hasta conviene, ¿no? Conviene hacer las cosas mal. Eso es por su huella de complejidad. Entonces, esto resultó en el TIP AgriFood, una herramienta para la toma de decisiones en paisajes agropecuarios en el Valle de Sibundoy, en Colombia. Bueno, y también hicimos lo mismo en paisajes arroceros de la Orinoquía, bajos en carbono, eso financiado por el Banco Mundial. Y lo mismo, acá hicimos explícito todo el marco teórico, colocamos la metodología para hacer esto operativo en campo, le mostramos cuáles serían los resultados que habrían de obtener, cómo sería el asunto del desarrollo sostenible, por ejemplo, para la construcción del tema del bienestar. Esto es matemáticas, pero pues hay que irse a untar. Ese que está acá soy yo en el Hotel Tequendama en Bogotá, con mesas de trabajo, tenemos 400 personas discutiendo asuntos de bienestar y expectativas, haciendo los talleres, y esos eran los resultados que les decíamos a ellos que íbamos a obtener. Pero entonces ustedes ven en la mitad, eso es una metodología que es lo que uno coloca finalmente en una consultoría. ¿Y qué obtuvimos? Ah, bueno, antes que obtuvimos, teníamos que involucrar acá un inventario de gases de efecto invernadero. Entonces miramos todo lo del sector a fondo, nos leímos todas las guías del IPCC para eso y todas las emisiones derivadas del uso de energía en agricultura. Y a partir de eso obtuvimos, por ejemplo, esta señal que está acá. Esta es la señal de las emisiones de dióxido de carbono de los paisajes de la Orinoquía. Y lo que es muy bonito de esto y que aprendimos muchísimo de esto es de la forma, de la irregularidad, del caos en la comprensión a partir de, claro, cuando yo tengo un paisaje agropecuario y comienzo a sobrelapar los diferentes comportamientos que se dan a causa de los diferentes sistemas productivos que están dentro del sistema, comienzo a ver la irregularidad de las emisiones, ¿no? Están los cambios de uso del suelo, entonces, claro, uno que un sistema productivo ahora va a tener más área y el otro va a tener menos área, pero luego ese sistema, supongan que era el arroz emite metano, pero no lo hace todo el tiempo, sino cuando está en una fase en particular, y el arroz no se siembra todo el año porque eso depende de la radiación solar y ta. Involucrar todos estos elementos es lo que da lugar a una señal como esta. Una señal caótica del comportamiento solamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que esto para la evaluación de un sistema, para poder decir si es o no es sostenible, para hablar de la conservación del bienestar, y también para poder hablar del por qué se conserva o no se conserva el bienestar, esto resulta en una vaina emocionante. Creo que nos hemos metido
en un asunto muy bonito a partir de sistemas conservativos para hablar del desarrollo sostenible y de alguna manera también desnudamos los discursos falaces que existen alrededor del sostenible. Acá hay algunos de los documentos que soportan esta investigación. Aquí, si pueden ver, todos son de autoría de nosotros. No, mentira, no todos, el primero no. Pero tenemos muchas referencias que ustedes pueden encontrar en diferentes revistas indexadas, en libros, en capítulos del libro, a partir de las cuales se hacen las discusiones de estos elementos y se muestran otros ejemplos que no alcancé a colocar en esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Esa era mi presentación. Espero que tengan muchas preguntas, que haya logrado ser de su interés, que no haya erosionado el tiempo de los comentarios, porque finalmente eso es lo más interesante de todo esto. Así es. Bueno, muchas gracias al doctor Joan Manuel Redondo por su valiosa presentación y vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas o comentarios. Aquellos que deseen hacer las preguntas pueden abrir su micrófono, por favor. Bueno, por acá tenemos a Amanda. Sí, hola. Muchas gracias por la presentación. Bueno, casi no sé del tema, pero sí me gustaría hacer algunas preguntas. Bueno, ¿no? Como concepto, pues un modelo no es la realidad y es una simplificación de esa realidad, entonces pues tiene algunas limitaciones. Entonces, mi Hasta parece primera que se lo pregunta, hubiera dicho yo. entonces, una de esas, quisiera saber cuáles son de las limitaciones más importantes que tiene el proceso de modelado en este caso. Esa sería la primera pregunta. Y la otra pregunta es que por la naturaleza del acedo, pues estamos suponiendo, ¿cierto?, que estamos modelando en una sola zona donde todo está bien mezclado. Pero como bien lo decía, ¿cierto?, algunas zonas dependen del bienestar de otras. Entonces, ¿cómo podríamos afrontar eso desde otra perspectiva de modelado? Porque en sí las sedos solo son para, digamos, un solo sitio donde todo está bien mezclado. Y respecto al modelo de depredador-presa, ¿cierto? Si bien nosotros modelamos la presa y el depredador y evidentemente forman unos ciclos donde hay más presas, más depredadores, etcétera, estos están dentro de una red trófica, ¿no? Entonces, como están dentro de esa red trófica, entonces, ¿cómo podríamos nosotros incluir ese concepto de red trófica aquí, ¿no? Al tema de la sostenibilidad. Esas serían las tres preguntas. Qué bonitas preguntas, Amanda. No sé dónde sacaste el primer comentario, pero en serio parece que lo hubiera dicho yo. Yo suelo decir eso, yo suelo decir, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad, y es una representación condicionada a la comprensión que tiene el modelador de esa realidad. Pero recientemente, 2 días atrás, he estado pensando en una cosa que me tiene loco, y es que yo no estoy seguro realmente que nosotros podamos ver la realidad, sino que nosotros realmente vemos son como apariencias de la realidad. Pilas con lo que voy a decir, porque lo estoy pensando, Amanda, podría estar metiéndolas de caminar. De hecho, lo anoté por acá y lo voy a decir tal cual como lo anoté porque no quiero equivocarme en lo que estoy diciendo. Entonces decía que nosotros es posible que estemos representando apariencias, pero que a través de la matemática, en particular la matemática aplicada, lo que estemos haciendo en la representación de esas apariencias es revelar realidades. No. Uno dice, pero, ¿por qué? Pues sí, porque es que en últimas, fíjate que si yo lo que tengo al frente es una apariencia de algo, porque no soy capaz de entenderlo ni de reconocerlo todo, pero cuando lo comienzo a representar, de pronto me encuentro con las ecuaciones de movimiento de lo que llamamos el problema de tres cuerpos, por ejemplo, por decir algo. Y comienzo a resolver el problema de los tres cuerpos y termino en las leyes de Kepler. Y resulta que las leyes de Kepler me mostraban el movimiento de los cuerpos celestes. Dios santo, o sea, parece que algo que yo no era capaz de ver ni siquiera de entender, sino que lo veía en apariencia, resultó desnudando la realidad. Entonces, no sé si fui muy claro con la respuesta, la verdad es que estoy construyendo el argumento para explicarlo adecuadamente, pero esto hace 2 días me está rompiendo la cabeza. Y entonces es esto, la matemática aplicada nos ayuda
perdón, ¿cómo es? Espera, que lo voy a leer como lo anoté. La matemática aplicada se basa en representaciones de apariencias que nos revelan realidades. Estoy pensando en eso. También como para de alguna manera desdibujar lo que he venido diciendo durante años, llevo al menos 15 años diciéndolo, que nosotros representamos aproximaciones de la realidad. Pero estoy pensando y que entonces si son aproximaciones de la realidad, ¿por qué nos permiten tomar decisiones y decisiones con las cuales interactuamos con la realidad de forma tan eficiente? ¿Por qué podemos colocar el hombre en la luna? ¿Por qué podemos sacar un satélite? Si realmente fueran aproximaciones, tendríamos más accidentes que realmente implementaciones adecuadas. Entonces, eso me parece súper clave. Hay que discutir. No estoy seguro, Amanda, pero me parece que voy por buen camino hablando de eso. 2 días. Bueno, la segunda era sobre el asunto de de la homogeneidad que está implícita en las aguas. ya. Uy, eso es una vaina muy bonita. 62 paisajes teníamos en el Valle de Sibundoy y nosotros lo que hicimos fue que construimos un modelo, o sea, una ley determinista y la fuimos colocando en cada uno de los paisajes. ¿Listo? La misma ley determinista, o sea, era una teoría general de sistemas. ¿De cuáles sistemas? Sistemas socioecológicos. Esta teoría general, o sea, este modelo de ecuaciones, se alimentaba de los datos del paisaje y entonces generaba un comportamiento y pasaba a otro. Se alimentaba de los datos del paisaje, o sea, toma casi que es como tomar la forma del paisaje, se alimentaba y daba un comportamiento. Entonces nosotros dijimos, si lo quisiéramos representar más adecuadamente, deberíamos poder ver esas adyacencias de las que hablé hace un momento, de los vínculos que existen en el transporte de materia, información y energía entre los diferentes paisajes. ¿Cómo lo hago? Entonces dijimos, pues a través de redes dinámicas. O sea, lo que hacemos es que consideramos, por ejemplo, que de este paisaje a este paisaje va a haber un flujo en esta dirección, entonces pongo el nodo, pongo la flecha y comienzo a construir la red de relaciones que existen entre los municipios. Y dentro de cada uno de los nodos coloco esta teoría general, pero ahora con la afectación que se da por el hecho de estar conectada con los otros elementos. Y entonces ahora lo que tengo es una red dinámica. Nos dimos cuenta que lo podíamos hacer. No teníamos la suficiente información para saber cuáles eran los vínculos, entonces tuvimos que dejarlo en principio. Pero cuando comenzamos a hacer algunos experimentos, nos dimos cuenta que consumía muchísima máquina. El gasto computacional era muy alto. Entonces, la verdad, lo dejamos un poquito de lado. Porque, por ejemplo, este modelo de paisajes arroceros, que es un súper modelo, que lo hicimos con Agrosavia, que es el centro de investigación del Ministerio de Agricultura acá en Colombia, ese modelo más o menos nos tomaba, con un código optimizado que puse en Python para resolver el sistema, 45 minutos por cada paisaje. Cuando lo poníamos a interactuar a todo con todo, la verdad necesitábamos otras máquinas porque las que teníamos se nos trababan. Entonces, digamos que sabemos cómo resolverlo, pero por un tema computacional lo hemos dejado un poquito de lado, y no solo por el tema computacional, sino también por el trabajo de campo que hay que hacer para poder levantar la información que nos diga cómo son las conexiones. Pero tenemos claro cómo hacer, eso sí tenemos claro cómo hacer. Y finalmente con el modelo depredador-presa, construye la cadena trófica con el depredador-presa, con el modelo este que hice con dinámica de sistemas. Y entonces lo hemos hecho, hemos construido la red trófica. Y nos hemos dado cuenta que para ciertas perturbaciones que ponemos sobre el sistema, cuando esas perturbaciones son críticas, lo primero que desaparece es el depredador más grande. Y eso empata adecuadamente con la teoría biológica cuando dice, hablando de biodiversidad, que un buen indicador de biodiversidad es que exista el depredador más grande. Cuando el depredador más grande desaparece, significa que ese es un ecosistema que no tiene la salud esperada. Entonces, es un indicador de salud ecosistémica tener al depredador más grande. Y lo encontrábamos cogiendo el modelo depredador presa, pero entonces ahora armando la red trófica. Y cuando armamos la red trófica era muy bonito ver que eso ocurría. Entonces, pues eso no sé si de alguna manera aproxima a las preguntas que hiciste, Amanda. Sí, sí, muchas gracias. De hecho, el depredador tiene sentido que el sistema sea sostenible cuando el depredador más grande existe porque tiene menos individuos. Siempre los más grandes tienen menos individuos. Por eso es que es una manera de medir que pues, todo anda bien, ¿no? Que todo anda bien. Entonces diríamos, hay desarrollo sostenible, a lo menos desde una perspectiva ecológica, cuando el depredador más grande está. Sí, Amanda, chévere. Ya. Muchas gracias. A ti, Amanda, muchas gracias. Bien, vamos a dar el espacio para Alex, por favor. Hola Manuel, ¿Qué más, buenas Alex? ¿Cómo tardes. estás?
Una excelente exposición y para decirte que este trabajo no estás compartiendo solamente a nivel científico, sino también en tres aspectos fundamentales de la sociedad, que es el aspecto económico, social y ambiental. Y bueno, ¿por qué tú consideraste el bienestar igual a cero? Si mira, yo he estudiado el cambio del bienestar igual a cero. cambio El del cambio del bienestar. bienestar igual a cero. Sí, el cambio del bienestar cero, porque yo tuve la oportunidad de estudiar en plantaciones forestales, donde nos dice un criterio, y lo voy a leer: la gestión forestal debe mantener o mejorar los beneficios económicos, sociales y ambientales a largo plazo. Entonces, tú sabes que la economía nunca quiere un país mantener para que sea el bienestar. Entonces, ustedes, ¿por qué consideraron ese cambio del bienestar igual a cero? No lo consideramos. Lo que estamos diciendo es, si se debe satisfacer las necesidades del presente y las del futuro en las mismas condiciones, entonces lo que estamos diciendo es la noción de bienestar hoy y la del mañana, en principio debería ser la misma. Ya eso es muy difícil. Y lo segundo es, necesito que ese bienestar sea el mismo hoy y mañana. Antes lo que quiero es que el cambio del bienestar sea nulo. Por eso fue que nos pegamos de ahí. Cuidado con lo que dijimos de las dimensiones social, económica y ambiental. Ese es un discurso reduccionista, forma parte apenas de una de las familias de posturas conceptuales que habla acerca de la sostenibilidad, y lo que demostré en la presentación es que se pueden tener definiciones de bienestar que ni siquiera consideran esas dimensiones. Y lo tercero, obviamente hay muchos documentos a nivel mundial, porque lo primero que le discuten a uno es, pero la ONU dijo, pero el Banco Mundial pone, pero el BID lo dice, pero ta, ta, ta. Pues sí, pero podríamos estar equivocados. Podríamos estar hablando de cosas que no tienen sentido. Y no tienen sentido, pues porque matemáticamente lo que traté de hacer durante la presentación fue demostrar que efectivamente hay discursos de esos que no son sostenibilidad. Por eso hablaba de pseudo sostenibilidades. Ahora, con respecto a lo que estás mencionando, tengo una simulación muy bonita por acá que estoy buscando sobre desarrollo sostenible, que hice en algún momento. Acá está, yo no me acuerdo si era este. Miramos a ver si era este. Miramos a ver si era esta simulación. Sí, acá está. Este fue un modelo que hice un día pensando, ¿y si los sistemas conservativos no tuvieran coordenadas pares? Pues porque yo aprendí sistemas conservativos con sistemas hamiltonianos, sino que tuviera tres variables. ¿Quién me podría hablar de eso? Y encontré una referencia que me decía que si había desarrollo económico, si había salud y si había desarrollo tecnológico, había sostenibilidad. Una referencia decía eso. Pues fíjate, armé el sistema, las dependencias entre ellos, y me encontré una cosa muy simpática. Fíjate que tú puedes tener oscilaciones en el desarrollo económico, que es la roja. Tú puedes tener oscilaciones en la salud, que es la grisecita que va acá, y tú puedes tener oscilaciones en el desarrollo, en salud, que es la verde, perdón, y desarrollo tecnológico, que es la gris. Tú puedes tener oscilaciones, pero fíjate que esta línea que está acá en azul es el bienestar. Se puede conservar. ¿Qué me gustó de esta simulación y me pareció increíble? Es que los indicadores del desarrollo sostenible podrían oscilar, pero la definición de bienestar, el indicador que lo aglomera todo, el índice a partir del cual yo voy a decir que hay desarrollo sostenible, en principio debería conservarse. Y no es lo mismo. Los elementos del sistema socioecológico pueden tener oscilaciones, pero lo que estamos esperando es que haya conservación del bienestar. Claro, si yo muevo acá estos botones, espera, miramos dónde es que dejé los botones, acá los dejé. Yo puedo hacer variaciones, intervenciones del sistema, fíjate. Acá lo puedo yo alterar, Ah, y ya. fíjate que no elimino las oscilaciones, ¿no? Ahí mantengo Ujú. las órbitas periódicas en el espacio de estado. Ahí Aquí ya no ya es, no, ahí ya no aquí es ya lo rompí. constante, claro. Aquí ya no es constante. Entonces fíjate que ahora el bienestar ya no es conservativo, sino que a través de oscilaciones se va haciendo más grande. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significa que el bienestar se incremente? No tengo idea. No puedo decir que es sostenible ni puedo decir que no sea sostenible, porque tengo que entender cuál es la relación que tiene este sistema en particular con sus adyacentes, con sus vecinos. Entonces ahí era donde yo decía, no tengo ni idea. Entonces seguramente la Sí, solución a sí, esto la voy a te encontrar, entendí. O sea, la sí te solución a entendí. esto la voy a encontrar cuando comience a trabajar esto como redes dinámicas. Es Ujú. posible que ahí sea capaz de decir si ese bienestar es de desarrollo sostenible o ese incremento del bienestar es de usurpación del bienestar.
Pero entonces mi Disculpa. recomendación, Alex, es que no te apegues a que las Ya. variables no fluctúen. El economista siempre va a querer que haya crecimiento económico. No tiene sentido. Crecimiento y desarrollo no son iguales. El desarrollo es sobre las relaciones y el crecimiento es sobre montones. Él siempre quiere ver Sí. que haya más. Pero, por Disculpa, ejemplo, tú, Alex, entre tú y yo, por ejemplo, sí, acá, hace un momento éramos puntos aislados, luego comenzamos a tener una interacción en el que yo daba una conferencia y luego tú la recibías, comenzó a haber un vínculo, ahora ujú, estamos interactuando, hay otro vínculo, y fíjate que con los mismos elementos, comienza a darse el desarrollo. Ellos no entienden eso. Para ellos es que hubieran más personas, crecimiento es más personas, desarrollo es que las mismas personas sean capaces de comenzar a generar cosas que sean más grandes que ellos mismos. O sea, es el juego de la sinergia. Y entonces el economista no lo entiende porque fue educado en una escuela tradicional, y eso ha pasado en todo el mundo, que les piden que haya más montones. Entonces, hacer un discurso de desarrollo sostenible apegado a los discursos de la economía, no hay forma. No hay forma. ya. Disculpa, tú la razón de cambio del bienestar, ¿tuviste la oportunidad de considerar no cero, sino una constante? Si Lo- fuera una constante, ¿qué sí, significa? Significa que el bienestar tendría un crecimiento lineal. el- No, no me sirve. no te sirve. No, ¿Lo viste? pila lo que estoy diciendo, Alex. Es que me parece que no lo estamos viendo bien. Yo estoy diciendo que el cambio del bienestar ¿Está? debe ser igual a cero. Sí, yo te digo, si Eso tuviste la significa que el oportunidad de considerar, o bienestar sea, es igual a una constante. ujú, El bienestar será igual a una constante positiva. Pero si yo digo que el cambio del bienestar es igual a un número, sí, una constante, entonces estoy diciendo que el bienestar tiene un incremento lineal. lineal. Ah, ya, No, no tiene sentido. No tiene listo. sentido. Ya. La última, en el gráfico que viste, que presentaste de las emisiones de del CO2, puedes mostrar en el año de 140, 160, y puedes mostrar la gráfica. Ya está. Sí. Eh, tú tuviste mayor emisión de CO2 en el año, entre más o menos en el año, bueno, que logré apuntar, en el año, por ejemplo, perdón, en el año no, en el mes, en las semanas, de 340 a 350 y el otro es 360, 300. Tú me diste a varias especies, ¿no? Que emiten CO2, o sea, plantaciones, perdón, el sector Teníamos varios agrícola, usos del digamos. suelo. Tenemos varios Sí, usos del suelo que tenían emisiones. Espera un momentito, para que no te enredes, te voy a mostrar un momentito el modelo. El modelo se llama el MASPA. ¿Dónde está el MASPA? Este MASPA. Un momentito, te abro el modelo, te voy a mostrar el modelo para que veas de qué estoy hablando. no, pero ahí normal. Pero tú hablaste, por ejemplo, del arroz. Y Del arroz. hablaste más o menos, dijiste que las emisiones que el arroz es el mayor, o no el mayor, sino es que emite CO2. Sí. Ya. Y entonces, al momento que uno siembra el arroz o emite, se da en esos años, en esos meses, perdón, o es que está para otra también, para otro cultivo. No, espérate, muestro. Acá está el modelo, fíjate. Esto que ves acá es el MASPA, el modelo de análisis de sostenibilidad de paisajes agropecuarios. Cada una de estas cajitas que tú estás viendo acá es uno de los sistemas productivos que se encuentran dentro del paisaje. ¿Listo? Todos ellos están interconectados acá. Y lo que hicimos es que vemos la forma como se genera la producción. Pero parémonos en este. Yo no sé si esto ya tiene acá una simulación cargada. Sí. Entonces, fíjate, esto es lo que estás viendo en el paisaje. Estás viendo una parte en la que tú preparas el suelo, ¿de acuerdo? Ujú, Preparas el suelo. Después ocurre la siembra, que es en aquí donde comienza a ver el ujú. incremento. Cuando hace la siembra comienza a crecer la biomasa y la biomasa crece hasta un valor crítico y en este valor crítico ocurre la cosecha. Después lo que podría ocurrir es que hay un tiempo de descanso y de nuevo un tiempo de preparación. Y esto ocurre anualmente. Ahora, ¿por qué acá se ve Pero, un incremento? pero ¿Por qué acá se ve un incremento? a eso iba, porque, por ejemplo, ¿eso está para meses o para años? Está para meses.
Es que Y entonces, siembras y fíjate, cosechas, o si sea, yo solapo, el arroz en un año siembras, no cosechas en un año y siembras y cosechas en un año, en un año. no, son periodos de meses, ellos son cultivos Ah, de ya. 4 meses. Entonces tú lo que Ujú. haces acá, por ejemplo, es que cuando solapas diferentes sistemas de producción, acá tengo arroz, tengo mosaicos de cultivos para autoconsumo y pastos arbolados, entonces uno lo que ve es que los tiempos no necesariamente de siembra y de cosecha son iguales, ¿no? Ellos tienen, ¿cómo se llama? Unos momentos para realizar la siembra y la cosecha, de acuerdo con las condiciones que se encuentran en el entorno, primero. Y lo segundo, a razón de la existencia de estas áreas que están acá, espera, nos movemos acá en las áreas, estas áreas, a esa biomasa también le van a condicionar la cantidad parémonos en la cantidad de biomasa que se genera. Fíjate, por ejemplo, acá en este arroz riego para este sistema, tenían en total unas 100 hectáreas y con el tiempo fueron disminuyendo hasta que parecía que iban convergiendo a un cierto valor. Pero si tú te paras en cualquier otro sistema de producción, tú también puedes ver que este sistema de producción, en cambio, fíjate, fue unos incrementos. Porque estos incrementos son no suaves. Bueno, pues por la razón por la cual se está detonando el comportamiento. Y el Ah, ya. comportamiento se detona en particular, aquí nosotros lo llamamos los decisores entre si había un cultivo o no. Es una función que pone ceros y unos, si te das cuenta, fíjate. Y Ujú. entonces lo que hacen esta función que está acá es medirnos la relación que existe entre los diferentes valores de BPN que hay para esos dos cultivos en particular. Entonces, este modelo matemático lo que hace es que compara cómo es el BPN de dos sistemas de producción y dice cuál es el que está siendo más rentable, que es lo que haría el productor. Y cuando el productor ve que es más rentable uno que el otro, pues entonces le dedica más área a ese que al otro. Y al tener mucha más área, entonces uno ve que hay unas variaciones en la cantidad de biomasa que se produce a nivel de paisaje. Y cuando tú comienzas a solapar todos esos elementos, entonces comienzan a haber señales irregulares de las emisiones. Y entonces es lo que obtenemos acá, donde está el módulo de emisiones. Fíjate, acá está el módulo de emisiones, acá está la señal que estábamos mostrando, una señal irregular a 10 años, pero es una señal que proviene, miremos de dónde proviene. Proviene de las emisiones del sector AFOLU, de las emisiones derivadas del sector energía. Si nos vamos por las emisiones del sector AFOLU, fíjate lo que tiene representado. Tiene representado lo de ganadería, lo de los usos del suelo y las fuentes agregadas y fuentes de emisiones de óxido nitroso y metano. ¿Y esto de dónde viene? De la guía del IPCC, que es la que lo divide de esta manera. Entonces nosotros lo que hacemos es que consideramos todas estas variables que están acá y si todas ellas están generando emisiones, solamente para hablar del sector AFOLU, pues claro que tiene que haber una irregularidad en la señal. Y entonces, como este sistema además tiene una cosa que se llaman realimentaciones, fíjate, sobre esta variable que está acá en particular, veámoslo un momentito, está ahí pensando, le puede tomar un momentito. Sobre esta variable están pasando realimentaciones, o sea, esto no es una hoja de cálculo, esto no es un Excel, esto se Sí, puede colocar en un Google sí, Sheet. está, Entonces, las realimentaciones generan sinergias y esas sinergias hay momentos en los que tienen, pues dispararán picos ¿cómo se llama? De emisiones y en los que tendrán picos en los que no. Y luego, si tú colocas todo esto, porque esto tiene un balance de carbono alrededor y le alimentas con eso el sistema y tiene la posibilidad de ver los sumideros de carbono, ¡wow! ¡Voilá! sí. Sale el sistema que Sí, llamamos el MAS. excelente trabajo que tienes y me gusta la dinámica y también quizás te escriba ahí por el programa que estás utilizando y me encanta No, esta Alex, simulación. esto no es un programa. Esto se ¿No? llama dinámica de sistemas y se aprende con la mano. Lo que Muy bien. pasa es que a veces se hace tan grande que tienes que utilizar un software. Pero esto Ah, ya, no es un software, Alex. ¿Oíste? Pilas con eso. La ya. matemática no necesariamente es un software. Esto es, Muy mira, bien. fíjate, ya salió. No, por el tiempo. Ah, 3.270, ¿cómo es? 32.766 bucles aparecieron alrededor de esta variable. ujú. Ya, Esto es pero una vaina como que no es ahora el tiempo, monstruosa. quizás alguien quiere preguntar. Muchas gracias por mi inquietud. Nos vemos, Vale, Manuel. Alex, con mucho gusto. Sí. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya vamos a cerrar, estamos ya pasados un poco de la hora. Bueno, quiero agradecer al doctor Joan Manuel Redondo por su presentación y agradecer también a todos los asistentes. Así que desde ya quedan todos cordialmente invitados para el próximo seminario. Muchas gracias.